Bueno, para hacer un aporte, primero, totalmente de acuerdo con el compañero, es en general cuando empieza una enfermedad tromboembólica, sea TDP, TEP, la anticoagulación inicial siempre debe ser una heparina. Y entre heparina, la noxaparina da lo mismo empezar con unas dosis al día versus 2 dosis al día. Generalmente en la residencia siempre se pone cada 12 horas. O puedo optar 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos kilo una vez al día. Y no hay realmente diferencias ni en sangrado significativo ni en persistencia del trombo. Ahora, como aporte, lo que dijo el compañero, ya que hay residentes y estudiantes, las preguntas muchas veces es, de hecho, lo más importante. Siempre tengo un problema, una duda diagnóstica en la sala, entonces tenemos 2 tipos de preguntas. Preguntas básicas que nos hacemos al inicio de la facultad, probablemente una pregunta fisiopatológica, epidemiológica, y después cuando vamos ascendiendo, empezamos la residencia, cada vez nos hacemos preguntas avanzadas, como preguntas sobre test diagnóstico, sensibilidad, especificidad, qué tratamiento es mejor versus qué otro tratamiento es mejor. Entonces, cuando avanzamos en estas preguntas y nos hacemos más expertos, generalmente lo que usamos es lo que dio el compañero, es el sistema PICO, donde está el problema, la intervención, la comparación y justamente el resultado que nosotros planteamos. Y en base a esta pregunta, nosotros buscamos una respuesta. La pregunta, que obviamente parte de un problema, puede tener 2 vertientes. La investigación, una vertiente muy importante, pero lo que ahora no es nuestra competencia, y lo que sí es nuestra competencia en esta sesión es explorar justamente las publicaciones de manera sistemática para aplicar esos resultados y la recomendación a nuestra práctica asistencial individualizada, y justamente aplicar lo que se llama la práctica basada en la evidencia, que es la integración de la mejor evidencia científica a los valores y preferencias del paciente. Otro estudio que encontré justamente es de la revisión Cochrane, para aportar al compañero, que básicamente dice exactamente lo mismo. Como ven, ¿sí? Acá está el promedio, ¿sí? El outcome, digamos, de mortalidad. Básicamente pasa el 1, esto significa los ratios, que la hipótesis nula, digamos, sigue existiendo, entonces básicamente no hay diferencia entre una dosis versus 2 dosis al día de enoxaparina. Y lo que uno siempre teme, eventos hemorrágicos mayores, llámese en sistema nervioso central o gastrointestinal, tampoco hay diferencia. Entonces, si ustedes por ahí habría que buscar otro estudio de costos, quieren ahorrarse enoxaparina, pueden aplicar 1.5 miligramos kilo al paciente una vez al día en dosis de anticoagulación. Y ahora vamos con el próximo caso de Formosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Benítez María Leticia, residente de 2º año en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de Formosa. Bueno, nosotros definimos un caso de un paciente adulto con diagnóstico de meningitis bacteriana, en donde se decide iniciar tratamiento antibiótico y como coadyuvante indicamos corticoides. De esto surge el interrogante si los corticoides tienen un impacto en la disminución de la mortalidad. Para eso fuimos también con la metodología PICO, que nos ayuda, digamos, a construir una pregunta y poder definir después la investigación. En donde la P tenemos al paciente con meningitis, en la intervención vemos si colocamos antibióticos. En la C, con la comparación de una acción, en este caso ninguna intervención. Y después en la O, ver si disminuye o no la mortalidad. Bueno, ahora pensemos, ¿cuál nos parece la pregunta correcta? Tenemos el uso de corticoides. ¿Está contraindicado en la meningitis bacteriana? ¿El efecto de los corticoides es mayor en la mortalidad que en las secuelas auditivas y neurológicas causadas por la meningitis bacteriana?
La dexametasona, indicada antes o durante la administración de antibióticos, disminuye la respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo, por lo tanto la morbimortalidad de la meningitis por neumococa. D. La hidrocortisona es de primera elección. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la correcta? ¿Hay alguna que va? Bueno, entonces nosotros, para poder contestar esa interrogante ante ese problema, hicimos una búsqueda bibliográfica. Como dijo mi colega, también nosotros buscamos, palabras claves, porque uno podría poner meningitis en Google y pueden aparecer un montón de bibliografía, pero para eso definimos palabras claves que vayan delimitando nuestra búsqueda. Tenemos meningitis bacteriana, corticoides, adultos inmunocompetentes. Lo buscamos en redes, en bases de datos, PubMed, Cochrane. También nos abocamos en los libros de medicina interna, infectología, como para ir a repasar lo que es la fisiopatología y poder ahondar más en esto, ¿no? Y después de toda esa búsqueda, evaluamos si es que realmente lo que encontramos respondía a nuestra pregunta. Lo que encontramos fue que esta es una revisión del 2007, en donde se incluyeron estudios que involucraron a 2.750 personas, en donde los corticoides como coadyuvantes sí se asociaban a una disminución de la mortalidad con respecto a la disminución de las secuelas auditivas y neurológicas. También en ese mismo análisis demostró que los corticoides redujeron la mortalidad en pacientes con meningitis debido a ciertos microorganismos, el Haemophilus influenzae y el Streptoneumoniae. También hay otro estudio en el 2015 que reafirma esto, pero también agrega que generalmente se encontró que disminuye más en las meningitis causadas por Streptoneumoniae. En esta revisión encontramos sobre la acción de la dexametasona y cómo actuaba inhibiendo la producción de interferón y interleuquina 1, y eso reduce el edema cerebral y limita el aumento de las concentraciones de lactato y leucocita en el líquido cefalorraquídeo, que eso hacía, que disminuya, la gravedad del cuadro y por lo tanto la mortalidad, ¿no? Seguimos haciendo revisiones y fuimos encontrando la mayoría, más o menos lo que habíamos encontrado en principio. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que la meningitis bacteriana es mortal en un 20-50% de los adultos a pesar del tratamiento adecuado con antibióticos. La inflamación causada se debe tanto a la misma infección como a la lisis bacteriana producidas por los antibióticos, aumentando así el daño y el edema cerebral. Entonces, los corticoides, al modular toda esta cascada de inflamación, disminuye el edema cerebral y la incidencia de varias secuelas. Por todo lo encontrado, nuestra respuesta es que sí, nosotros sí colocamos corticoides en las meningitis bacterianas. Bueno, perfecto. Nuevamente, de acuerdo con la doctora de Formosa, y para ver un tinte más académico, bueno, un breve repaso de la importancia de esto que estamos haciendo, que es la medicina basada en la evidencia, donde hay tres pilares fundamentales: la evidencia, la experiencia y, por sobre todo, los valores y preferencias del paciente. Cuando aplicamos esta ciencia al arte de la medicina, mejora en que los pacientes, mejoran la parte clínica. Hay sobrevivimos a la infoxicación, tantos artículos que se publican por día, la mayoría sin mucha utilidad,
hay una excelencia clínica y nos hace mejores profesionales. Y por sobre todo, que siempre hay que recordar esto, que el alma de la medicina basada en la evidencia no es la evidencia en sí, sino son las preferencias y los valores del paciente. De esto sale la práctica basada en la evidencia, que es muy importante lo que estamos haciendo. Preguntar, esto tenemos que reconocer nuestra incertidumbre, indagar en esa evidencia, leer y valorar críticamente, porque muchas veces leemos muchos artículos, pero la valoración crítica es importante, aplicar la experiencia, ¿sí?, y las preferencias del paciente, y este último punto, que a veces no lo hacemos, es que es importante repasar la efectividad y la eficiencia de todo este proceso. Eso es la evaluación justamente del rendimiento. Y para aportar también hay una guía de la Sociedad Europea justamente de Infectología, donde tiene como conclusión un nivel 1, digamos, que usar, digamos, los corticoides, los cuales reducen, digamos, la pérdida de la audición y algunas otras secuelas neurológicas, y empezar empíricamente el tratamiento con dexametasona junto o ante los antibióticos, justamente mejora la inflamación y disminuye la secuela. En este nuevo artículo, donde en esta nueva guía de práctica clínica, es una guía de práctica clínica donde se basa en algunos estudios posteriores a Cochrane, ponen en duda por ahí la mejoría significativa o no de la mortalidad, pero lo que siguen recalcando es que evita muchas secuelas neurológicas, sobre todo la pérdida auditiva. Ahora vamos con el último caso. Bueno, buenas tardes. Yo soy Cintia Keller, residente de tercer año del Hospital San Miguel Dorado. Y bueno, en esta recorrida de sala que nos tocó a nosotros, nos encontramos con un paciente adulto con arteriopatía periférica bajo un evento serio como es una amputación infrapatelar, y el interrogante que surgió es si se beneficia el paciente del tratamiento con silostazol respecto a evitar un nuevo evento de amputación. También usamos como herramienta de investigación la pregunta PICO, en este caso el paciente masculino diabético con una enfermedad periférica severa. Lo que hicimos fue en la intervención ver si el silostazol es beneficioso o no, y lo comparamos con un efecto placebo. Bueno, vamos a ver si el tema de la amputación, si beneficia o no, favorece o no el riesgo, digamos. Entonces la pregunta sería si se recomienda el tratamiento con silostazol en paciente adulto diabético con enfermedad vascular periférica a fin de evitar un nuevo episodio de amputación, digamos. Le amputaron una pierna y queremos saber si el silostazol va a ayudarnos a evitar el siguiente episodio de amputación de la otra pierna. Bueno, las opciones son la 1, sí, se recomienda el silostazol por presentar propiedades vasodilatadoras y antiplaquetarias, evitando la progresión hacia la amputación. La 2 sería sí, se recomienda dosis de 100 miligramos día, o no se recomienda porque presenta más efectos adversos que beneficios, o no se recomienda porque no hay evidencia científica suficiente. Así que, ¿les parece si levantamos las manos? Depende de la opción que elijan, digamos. ¿Quién recomendaría, digamos, el silostazol por las propiedades que tiene? O si por la dosis a 100 miligramos día, o no se recomendaría directamente. La opción 3 dicen por acá. Bueno, lo que hicimos a través de la búsqueda bibliográfica, nos basamos en PubMed, que es una base de datos creada por la Biblioteca de Estados Unidos de Medicina, y centramos nuestra búsqueda filtrando por los últimos 5 años y teniendo en cuenta metaanálisis y
revisiones sistemáticas, digamos. Bueno, en la búsqueda bibliográfica lo que hallamos es un estudio de Cochrane, en el que habla del silostazol para la claudicación intermitente. Este estudio fue elaborado en el 2021 y tiene como objetivo en realidad ver si el silostazol ayuda a disminuir en realidad aumentar la distancia caminada antes del inicio de la claudicación intermitente, digamos. Ese sería el objetivo principal, pero también evaluó la mortalidad y también los eventos vasculares en los pacientes que presentan una claudicación intermitente estable. Bueno, en este estudio lo que se hizo fue revisar 16 estudios controlados, randomizados y doble ciego, en el cual solamente 7 cumplieron con los criterios de inclusión, que serían mujeres y hombres mayores de 40 años que hayan tenido una claudicación intermitente estable los últimos 6 meses. Y se demostró, acá en comparación del silostazol versus placebo, que en uno más de los 7 estudios, que la claudicación intermitente no mejora con el silostazol y tampoco la amputación. En conclusión, no hay evidencia suficiente sobre la efectividad del silostazol para eventos graves como amputación, revascularizaciones y eventos cardiovasculares. También se vio que aumenta los efectos adversos como cefaleas, náuseas y vómitos. Bueno, perfecto con este nuevo caso clínico. Y último, ¿quién en internación? Por ahí que está el traumatólogo o está el equipo epidediabético, que el paciente ya tiene 1 o 2 amputaciones y sigue con el silostazol, y uno se pregunta, ¿realmente le beneficia? ¿No le beneficia? Le sacamos el silostazol y se darán cuenta que casi la mitad de los pacientes continúan con silostazol al alta. O sea, están amputados con muleta y más de una amputación. Bueno, estas búsquedas tan geniales lo hacemos mucho o en los ateneos para preparar alguna discusión de paciente, pero ¿qué pasa? Muchas veces en la sala tenemos 15, 20 pacientes, tenemos más de una duda por paciente o 5 pacientes nos generan dudas. Entonces nosotros necesitamos un método de búsqueda muy efectivo que nos dé un buen nivel de evidencia, pero que no tengamos tiempo para filtrar por PubMed, buscar otras librerías, poner todo y gastarnos media hora, 1 hora en una búsqueda exhaustiva. Entonces, cuando no tenemos tiempo, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos una herramienta que aporte información y que esta información sea confiable. Necesitamos un rápido acceso a la información, algo que sea mucho más amigable. Entonces, la solución que se plantea hace mucho, ¿sí?, es la pirámide de Hayde, uno de los padres de la medicina basada en evidencia, o también la pirámide 5 o 6S. ¿Qué es esto? Donde en la base, y por ahí un poco menos de importancia, pero no tan importante, porque los estudios básicos son realmente importantes y de hecho son la base, están todos los estudios originales, lo que ustedes siempre estudiaron en una pirámide convencional donde estaban los estudios casos y controles, reporte de casos, cortes prospectiva, ensayos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, la pirámide vieja, clásica, se resume acá, que son los estudios y todas las sinopsis originales. Después tenemos un segundo escalón, y mejor si buscan ahí, justamente la síntesis, que son las revisiones sistemáticas, que de las conocidas, las 2 más importantes son una que se vio acá, que es la Cochrane, digamos, y el Centro de Revisión y Diseminación. Después, más arriba de los sumarios, por eso esto no es menos importante, de hecho es más importante, son las guías de práctica clínica, ¿sí?, y justamente los libros digitales basados en la evidencia. Lo que más reconocen ustedes seguramente será el UpToDate, pero hay muchos otros libros mucho más importantes y con mayores alcances, como el Dynamed y el Best Practice del British Medical Journal. Y lo que está en la punta de la pirámide, y esto es lo que se está desarrollando actualmente, son justamente los sistemas.
es ahora que está muy en boga el IA, el GPT-4, etcétera, etcétera, que se una con la historia clínica y que la propia IA, nuestro propio sistema informático, ¿sí?, se una con el UpToDate, con el Dynamed, con el Best Practice y con todos los estudios y nos plantee diagnósticos diferenciales, planes terapéuticos. Es lo que en muchos lugares se está aplicando y probablemente de acá a 10, 15 años se utilice mucho más frecuentemente. Un buscador muy importante donde nos resuelve la vida, nos resuelve buscar en PubMed, en Cochrane, en todos los otros, es este, justamente, del MaxMaster, que es el Access. El Access tiene la ventaja que funciona con esa pirámide 5-6S. De hecho, si ustedes buscan silostazol, le da toda la revisión. Le da que encontró 3 estudios originales, que encontró 8 revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica. En este momento no encontró ninguna, pero resúmenes, textos clínicos que están en el anteúltimo escalón de la pirámide, él encontró todos esos ítems. Entonces, hay algo importante que ustedes tienen que saber con los libros digitales, que algunos se actualizan más, otros se actualizan menos, el alcance, justamente la calidad. Nosotros lo que más solemos usar es justamente el UpToDate, que si bien es un libro genial, pero tiene un pequeño problema, que muchas veces es el libro digital que más, o uno de los que más tarda en actualizarse. El que más se actualiza es el Dynamed, y después, bueno, se evalúa los libros digitales año a año. Esta es en realidad una revisión del 2012, ¿sí?, del Clinical Epidemiology, y acá están todos los libros digitales más usados. Y buscando justamente en un libro digital, que eso muchas veces yo tengo el paciente, si voy con mi celular, voy con la tablet, tengo la computadora, me hago la pregunta clínica, lo puedo responder probablemente en menos de 2 o 3 minutos. Acá, bueno, cuando busqué la respuesta, encontré básicamente exacto de lo que respondió la compañera, que el silostazol sinceramente no sirve para prevenir nuevas amputaciones, no sirve, digamos, una vez que el paciente tiene un evento severo. Lo único que hay pesos científicos es el paciente que nos tiene una isquemia crítica y que se ha demostrado que puede caminar más tiempo sin dolor, aumentar los metros de caminata, pero una vez que tiene un evento serio, en este caso puntual, como planteó el grupo, de una amputación, la verdad que no tendría mucho lugar el silostazol. Así que bueno, con esto damos por terminado 3 casos clínicos donde inclusive ellos buscaron por diferentes caminos y todos llegamos a un mismo resultado. Entonces, esta es la enseñanza justamente de el saber buscar, la importancia del camino, ¿sí?, para llegar a un resultado y a una respuesta al paciente. Y siempre, más allá de la evidencia, volver a recalcar, lo más importante son los valores y las preferencias del paciente. Nunca olvidarse el paciente. Importa la evidencia, importa la experiencia, pero lo que más importa, el paciente. Muchas gracias.